¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los humanos alcanzáramos la inmortalidad? Esto es Curiote. Comenzamos. Los humanos compartimos muchas cosas con el resto de los seres vivos. Por ejemplo, nos alimentamos, respiramos, nos reproducimos y evolucionamos. Cada una de esas cosas las podemos hacer con mecanismos diferentes, dependiendo de con qué seres vivos nos comparemos. Por ejemplo, el humano respira por medio de pulmones, mientras que los peces utilizan branquias. Pero la muerte es la única cosa que compartimos con el resto de los seres vivos, y podría definirse de la misma manera: dejar de vivir. En un sentido más estricto, es un evento en el que un organismo no puede llevar a cabo la homeostasis, que es la capacidad del organismo para mantener la condición interna estable con respecto a su entorno mediante el intercambio de energía y materia. Así, una bacteria que es incapaz de mantener su estado interno intercambiando nutrientes con el entorno donde vive, puede decirse que está muerta. Mientras que si un humano es incapaz de mantener su estado corporal estable para respirar, alimentarse o expulsar calor o fluidos al entorno, también podemos decir que ha muerto. Hace aproximadamente 150.000 años, cuando los primeros Homo sapiens comenzaban con sus costumbres de cazadores-recolectores, fueron conscientes de su propia existencia y del final de esta. Desde entonces, esos primeros grupos de humanos comenzaron a realizar rituales de manera constante con la idea de la vida más allá de la muerte física. Por mucho tiempo se creyó que los Homo sapiens fueron la única especie humana en hacer rituales de este tipo, pero existen indicios de que nuestros primos más cercanos, los neandertales, también realizaban rituales funerarios, aunque sin la claridad sobre lo que pensaban de la muerte. Quizá los neandertales eran menos optimistas y simplemente honraban a sus muertos sin esperar nada más que la muerte física. Aún más sorprendente es el indicio de que un antepasado común de los neandertales y los Homo sapiens realizara actos funerarios. Homo naledi fue una nueva especie humana descubierta en 2013. Algunos expertos creen que puede tratarse de una de las primeras especies en dar tratamiento especial a sus difuntos. Esto debido a que algunos restos de esta especie fueron hallados en cavernas más allá de donde era posible habitar, lo que lleva a la idea de que estos restos fueron puestos en ese lugar después de haber muerto, sugiriendo así que su propio grupo social se encargó de ponerlos en ese lugar. Casi todas las religiones basaron gran parte de sus doctrinas en la esperanza de la vida después de la muerte, pidiendo a sus adeptos seguir una serie de normas morales y éticas con la promesa de tener una vida plena una vez pasados sus últimos días. En la Biblia, por ejemplo, aparecen nombres de personajes que según llegaron a vivir más allá de los 900 años. Por ejemplo, según el Génesis, Matusalén llegó a vivir 969 años, siendo el personaje más longevo del Antiguo Testamento, mientras que su padre Enoc vivió solo 604 días menos. Algunos otros personajes como Noé y Adán llegaron a los 950 y 930 respectivamente. En la antigüedad, muchos alquimistas estaban en la búsqueda de la piedra filosofal, que se trataba de una sustancia capaz de convertir el metal en oro y de dar juventud y vida eterna a quien la poseyera. Este elemento se mencionó por primera vez en el año 300 después de Cristo en un escrito llamado Cheirokmeta del alquimista griego Zósimo de Panópolis, y desde entonces fue el objeto de muchos dolores de cabeza de filósofos y alquimistas. En la actualidad, los científicos teóricamente han encontrado la manera de convertir metales en oro mediante la modificación de partículas elementales, o mediante el uso de bacterias como la Copriavidus metallidurans, que es capaz de convertir altas concentraciones de metales pesados en oro. Sin embargo, el objetivo de vivir más tiempo es aún más lento. Los logros de la ciencia, sin embargo, son grandes en cuanto a la calidad de vida se refiere. Hoy la esperanza de vida en el mundo ha mejorado tan solo con respecto al último siglo. En países desarrollados, la esperanza de vida actual se encuentra sobre los 80 años, mientras que el siglo pasado se encontraba sobre los 61 años. Pero, ¿qué pasaría si los humanos alcanzáramos la inmortalidad?
Antes que nada, habría que aclarar que la inmortalidad sería casi o prácticamente imposible de ser alcanzada, al menos en lo que podríamos imaginarnos, pues para ser considerado inmortal, un ser vivo cualquiera debería ser capaz de trascender de su estado físico, sin depender de estructuras vitales físicas como órganos, fluidos y otros sistemas que mantienen la homeostasis. De esta manera, un ser vivo inmortal podría fácilmente ser alcanzado por una bomba de hidrógeno sin el más mínimo temor de recibir algún daño. Pero esta es una posibilidad muy extrema. Dado que los seres humanos nos definimos como seres biológicos, es poco probable llegar a este nivel de inmortalidad. Sin embargo, sí existe la posibilidad de amortalidad. Y esta es una definición más interesante y plausible. Un ser amortal sería aquel que tiene cuerpo vivo, incorruptible y no degradable. En el caso de un humano, sería un ser que no enferme, que no envejezca y que sin embargo sigue necesitando un cuerpo para mantenerse vivo. De esta manera, una mortal podría seguir en riesgo de muerte por accidentes, asesinatos o fallos externos a su propio cuerpo, como por ejemplo una asfixia. Así entonces, sería necesario replantear la pregunta: ¿qué pasaría si los humanos alcanzáramos la amortalidad? Antes que nada, lo más probable es que el paso hacia la amortalidad sería muy complejo y desequilibrado, pues muy probablemente los primeros en alcanzar la amortalidad serían las clases sociales altas, así como los personajes importantes en diversas áreas humanas. Políticos, médicos, deportistas y artistas serían los primeros en adquirir la posibilidad de ser amortales. Es muy probable que se generaría un descontento generalizado en las clases medias y bajas por no poder acceder a este beneficio del que tiene acceso la humanidad. Eventualmente, la posibilidad de mortalidad se expandiría hacia el resto de la humanidad, con excepción de las clases más pobres. Sin embargo, el proceso sería muy lento si se compara con otros beneficios médicos. Por ejemplo, en 1981 se detectaron los primeros casos de VIH en humanos. Desde entonces, la comunidad científica ha trabajado arduamente en resolver el problema de la pandemia que ataca al mundo, buscando una cura o sistemas para contener el contagio a otros humanos. Sin embargo, la presión de tener una cura está dada por varias razones, y una de ellas son las personas que no están contagiadas, y la razón pudiera parecer una cuestión de moral. Es necesario ayudar a la gente que sufre. Sin embargo, lo cierto es que también existe un miedo generalizado a ser contagiados. Así, la sociedad se encuentra con una razón, además de la moral, para apoyar el desarrollo científico y la entrega de tratamientos a las personas afectadas. Pero ahora imaginemos el caso ficticio en el que el resto de los humanos sin VIH no tiene riesgo de ser afectados. En este caso, la sociedad y los científicos se verían con menos incentivos para promover la investigación y el control de esta enfermedad. El mismo caso pasa con el cáncer, la viruela y la diabetes. Si el ser humano no se encontrara en riesgo de padecer estas enfermedades y solo unos cuantos lo padecieran, es muy probable que la investigación sería muy lenta y con pocos frutos. Recordemos que enfermedades raras como la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta de 5 a 9 personas por cada 100.000, tiene muy poco trabajo de investigación para darles cura. En el caso de la amortalidad, pasaría lo mismo. Los humanos que hayan alcanzado la mortalidad se preocuparían más por ellos mismos que por hacer alcanzar la mortalidad a otros. Incluso, sería probable que los seres humanos amortales tendrían temor de que el resto se volviera mortal también. ¿Alcanzarán los recursos naturales para mantener una población amortal en un crecimiento creciente exponencial? Según la estimación de Naciones Unidas, en 2100, los humanos en el planeta alcanzarán los 11.200 millones de habitantes. Una sociedad amortal carecería de un sistema natural de control de población, la muerte, y los sistemas políticos deberán implementar sistemas de control natal más exigentes. ¿Seguiría siendo permitido tener más hijos? Probablemente al principio será considerado poco moral tener más hijos, y eventualmente se podría llegar a considerar ilegal. ¿Quién querría traer más hijos a un planeta donde casi nadie muere? Mientras la gente más pobre continuaría en la lucha por alcanzar la mortalidad, los humanos amortales podrían estar preocupados por otros temas más mundanos,
como las relaciones humanas y la memoria. ¿Podremos decir hasta que la muerte nos separe? Una de las cosas que cambiaría radicalmente serían las relaciones personales. En la actualidad, los humanos estamos acostumbrados a pensar en relaciones que se mantengan toda la vida, pues nuestra vida es relativamente corta. Pensamos en nuestras familias, padres, hijos, parejas, como un grupo de personas con las que interactuaremos muy probablemente por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, con una vida amortal, la realidad sería diferente. De acuerdo al psicólogo y antropólogo Robin Dunbar, los humanos solo pueden tener relaciones personales con un grupo de no más de 150 personas. Esto debido a que durante el proceso evolutivo, las sociedades humanas no sobrepasaban ese número. Así, en un mundo donde las personas difícilmente mueran, las relaciones personales se mantendrían siempre en torno a los 150, como lo dice el número de Dunbar. En una sociedad con humanos amortales, la rotación de relaciones sería más alta. Una pareja quizá puede estar enamorada por varios años, pero eventualmente tendrían que finalizar su relación por simple aburrimiento o por cambio de objetivos a largo, muy largo plazo. Las relaciones con los padres o hermanos quizá podrían mantenerse por los primeros 100 o 200 años, pero ¿imaginas mantener una relación con tus hermanos por 300 o 400 años? ¿Qué hay de 1000 o 2000 años? Otro problema importante con el que lidiarían los humanos inmortales sería con la memoria. ¿Recuerdas a quién visitaste el año pasado? ¿Con quién desayunaste el 1 de enero de 2017? ¿Quién te felicitó en tu último cumpleaños? Los humanos estamos hechos para recordar un número limitado de cosas, hechos y sensaciones. En un mundo donde los humanos sean mortales, es muy probable que recuerdes los últimos 90 o 100 años de tu existencia con muy poca claridad. ¿Qué pasaría con lo que pasó hace 200 años? ¿O 300? Los humanos amortales muy probablemente no recordarán el libro que leyeron en su infancia que los hizo amar la lectura, o tampoco recordarán con quién fue su primer beso. La memoria sería una de las principales preocupaciones de los seres humanos amortales. ¿Quién querría vivir eternamente si no puede recordar nada de su pasado? Quizá después de mucho tiempo, todos los humanos lograrán ser amortales y no existirán humanos mortales. Pero una vez que estos problemas se resuelvan, o quizá antes, podría surgir una nueva división social. Y esta división sería contra los nuevos humanos. Si tienes o tuviste la suerte de conocer a tus abuelos, ¿recuerdas una conversación con ellos? Muy probablemente te enteraste de que las cosas eran completamente diferentes a lo que son actualmente. Quizá ellos te consideran una persona muy liberal o con gustos muy extraños e inconcebibles para su época. Ahora imagina que esa persona tiene 400 o 500 años más que tú. Las diferencias culturales podrían llegar a ser extremas, dependiendo de la personalidad de la gente. En una sociedad amortal, estas diferencias podrían ser causa de muchos problemas. Los más jóvenes se sentirían con muy poca experiencia sobre el mundo y con un rechazo hacia lo antiguo, mientras que los humanos con más edad sentirían que el mundo está muy diferente con respecto a lo que recordaban en antaño, si es que lo recuerdan. Podríamos pasar hablando sobre todas las posibilidades de esta hipótesis, pero lo cierto es que es casi imposible saber lo que pasaría si los humanos fuéramos amortales. Pero si lo fuéramos, quizá la vida sería muy aburrida y viviríamos con un temor obsesivo a tomar riesgos. Una de las cosas buenas de la vida es que se acaba y debemos aprovecharla. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó este video, compártelo. Esto fue Curiotech, para que calmes tu curiosidad.